Según los evangelios, el Señor estuvo 6 horas en la cruz, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Durante esas 6 horas que estuvo allí en la cruz, hizo 7 afirmaciones. Estas 7 afirmaciones revelan sus perfecciones. Como alguien dijo, revelan lo que debemos ser y no podemos ser, y solo Él es. En otras palabras, ver estas 7 afirmaciones también nos muestra nuestro pecado y nuestra necesidad del Señor. Entonces, de manera breve, veamos las 7 afirmaciones que el Señor hizo mientras estuvo allí en la cruz durante esas 6 horas. En las primeras 3 horas, de las 9 de la mañana a las 12 del mediodía, hizo las primeras 3, comenzando con la primera, en donde vemos su misericordia. Su misericordia. Por razones de tiempo solo las voy a leer. Si me quieren seguir, adelante, pero voy a ir de manera breve para que los quede bien yo con los niños y no digan, papá, qué tortura fue estar ahí. En la primera vemos su misericordia. En Lucas 23:34 el Señor dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. El Señor ahí oró pidiendo al Padre que perdonara a sus asesinos. Y el Padre respondió esa oración. ¿Saben cómo? 50 días después de que el Señor le pidió al Padre que perdonara a sus ejecutores, el Señor salvó a 3,000 personas de las que apoyaron su crucifixión allí en Hechos 2, en Pentecostés. Hizo lo mismo con nosotros. A nosotros que éramos sus enemigos, nos perdonó. Y ya reconciliados con Él, ora por nosotros continuamente. Pero en nuestro pecado nosotros tendemos a hacer lo opuesto. Queremos vengarnos de los que nos atacan. Esto muestra nuestra necesidad de su perdón. En la segunda declaración del Señor vemos su gracia. Su gracia. Esto lo vemos en Lucas 23:43. Ahí en Lucas 23:43 Jesús le respondió al criminal arrepentido y le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese criminal fue salvado por gracia únicamente, por fe arrepentida en Cristo únicamente. No hizo ninguna obra buena, religiosa, moral para salvarse. No podía hacer nada porque estaba clavado a una cruz al lado del Señor. Y fue solo por la gracia del Señor que se arrepintió y creyó. Igual que lo hizo con nosotros. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Pero en nuestro pecado, nuestra tendencia es querer castigar al malhechor, aun si se arrepiente. Su tercera declaración la vemos en Juan 19:26 y 27, lo acaba de leer Toñito, en Juan 19:26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, este es Juan, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. En Juan 19:27, después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Observen esto, hermanos, es hermoso. Aunque aquí el Señor estaba en una situación de necesidad, clavado en la cruz, una situación de necesidad mucho más grande que su madre, porque el Señor estaba clavado a una cruz, sufriendo intensamente al borde de la muerte. Aquí Él mostró compasión hacia su madre María porque fuera cuidada por Juan. Esto muestra que José, el esposo de María, probablemente estaba muerto y que los medios hermanos del Señor no eran creyentes en este momento. Pero vean qué compasión tan perfecta. Aquí nuestro Señor, clavado en la cruz durante esas primeras 3 horas, pensando en cubrir las necesidades de otros antes que las suyas, incluso cuando sus necesidades eran mucho más grandes que las de otros. Y a nosotros nos muestra la misma compasión. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras necesidades, Hebreos 4:15. Pero nosotros tendemos a pensar en nuestras necesidades antes que en las de otros. Las últimas 4 declaraciones las hizo entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde. En esas últimas 3 horas que estuvo en la cruz, llegamos a la cuarta, y ahí vemos su eternidad y santidad. Su eternidad y santidad. Allá en Mateo 27, 45 y 46, Mateo 27, 45 dice que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena.
Este es horario judío. Desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, estas son las últimas 3 horas de la crucifixión. Durante esas últimas 3 horas, 12 p.m., 1 p.m., 2 p.m., durante esas 3 horas hubo oscuridad sobrenatural. A plena luz del día, todo se oscureció como si fuera de noche. De las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde de ese viernes. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto Dios? Como muestra de que estaba derramando su juicio, como muestra de que estaba derramando su ira. ¿Cómo lo sabemos? Porque en varios lugares de las Escrituras la oscuridad va de la mano con el juicio de Dios. Y el siguiente versículo, Mateo 27, 46, lo confirma. Dice Mateo 27, 46, cerca de la hora novena, esto es cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí sucedió algo que jamás había sucedido antes en la eternidad pasada. ¿Qué pasó? Aquí Dios Padre abandonó temporalmente a Dios Hijo. ¿Por qué? Porque durante estas 3 últimas horas, escucha, el Padre descargó sobre el Hijo la eternidad de tormento que cada creyente merece debido a su pecado. Esto es asombroso. Escucha, ¿cómo fue posible que el Hijo eterno encarnado, en tan solo 3 horas, llevar el castigo eterno que cada uno de nosotros creyentes, de tantas personas que hemos creído en Él, desde la época de Adán y Eva y hasta el milenio, cómo fue posible que llevara a Él en 3 horas el castigo eterno de tantas personas? Respuesta, Él es eterno. Él es eterno y por ello Él pudo recibir en 3 horas el castigo eterno que cada uno de nosotros merecíamos. Increíble. Durante esas 3 horas el Padre cumplió 2 Corintios 5, 21, donde dice que al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado. Lo trató como si hubiera cometido en esas 3 horas los pecados de todos los que hemos creído en Él a lo largo de la historia, desde Adán y Eva hasta el último que se arrepentirá durante el milenio. Indescriptible. Solo nuestro amado Señor Jesucristo, el Padre eterno, el Hijo eterno, pudo hacer eso, porque nosotros solo merecemos que Dios nos dé una eternidad de tormento, debido a que lo único que le podemos ofrecer es nuestro pecado, y Él es santo, santo, santo. La quinta afirmación la vemos en Juan 19, 28. La leyó y hace un momento Toñito. Juan 19, 28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Para que la Escritura se cumpliese. Escucha, Él y su palabra nunca fallan. Él es, como alguien dijo, la verdad encarnada que cumple la verdad escrita. Pero nosotros somos todo lo opuesto. Nosotros fallamos, nosotros no cumplimos nuestra palabra. En la sexta declaración vemos su suficiencia, su suficiencia. Ahí en Juan 19:30, de nuevo ya lo leímos, Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es, traduce una palabra griega, tetelestai. Tetelestai significa está terminado, está acabado. ¿Qué terminó? La obra de haber llevado la ira de Dios contra el pecado de todos los que creemos en Él. Esto es, de nuevo, también glorioso. Debido a que su obediencia al Padre fue perfecta, el Padre quedó satisfecho y la obra de redención a favor de todos los que creemos en Él fue terminada. Entonces, ahí en Juan 19:30 la frase consumado es, indica, mucha atención, que no le puedes añadir nada a la obra de Cristo.
Ninguna obra es necesaria. Su vida y muerte fueron suficientes para que el Padre declarara justos mediante la fe únicamente a los que creemos en Él. Pero debido a nuestra soberbia, nosotros tendemos a querer añadir a la obra perfecta de Cristo al pretender ser salvos por nuestras obras, lo cual es imposible. Y finalmente, en la séptima declaración, nuestro Señor mostró su soberanía. Su soberanía. Ahí en Lucas 23:46 dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ahí en Mateo 27:50 se usa la frase, entregó el espíritu. Mateo 27:50, entregó el espíritu. Esa frase muestra que Él decidió morir. Nadie le quitó la vida. Escuche esto. En Juan 10, 17 y 18, el Señor dijo ahí en ese hermoso discurso del buen pastor, Juan 10, 17 y 18, Él dijo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Esto muestra su poder sobre la vida y la muerte. ¿Por qué? Porque Él es Dios y solo Dios tiene este poder. Esto indica su soberanía, su control todopoderoso. Incluso, escuche esto, incluso en la cruz, en el punto de humillación y sufrimiento y debilidad más bajos de su vida en la tierra, estuvo en control de todo. En estas 7 declaraciones vemos la gloria del Rey de Gloria, su misericordia, su gracia, su compasión, su eternidad, su santidad, su fidelidad, su suficiencia, su soberanía. Y esto nos debe motivar a adorarlo, a agradecerle por su muerte gloriosa en la cruz. Es increíble. Toda persona merecemos la ira eterna de Dios en el infierno. Solo hay 2 alternativas. O disfrutas de la vida eterna que no mereces debido a que Dios ya descargó la ira que tú merecías por tu pecado sobre Cristo en la cruz. O enfrentas la eternidad de tormento que mereces debido a tu pecado. ¿Cómo puede Dios darte la vida eterna que no mereces cuando mereces su ira eterna? Ya lo vimos. Al haber tratado a Cristo en la cruz, aunque no lo merecía, como si hubiera sido tú, como si hubiera pecado y haberlo juzgado por ello, y al tratarte como si hubieras vivido la vida perfecta de Cristo, y esto lo hace a través de una fe arrepentida únicamente aunque no lo mereces. Oremos. Padre glorioso, quedamos boquiabiertos ante tu gloria de nuevo. Nosotros te amamos porque tú nos amaste primero. Qué hermosa es la cruz. Entender la realidad de la cruz como lo has revelado en tu palabra. Nos deleitamos en la cruz porque ahí muestras tu gloria como lo hemos visto de manera breve en esta tarde. Y seguimos celebrando la cruz a continuación al participar de tu mesa para tu gloria. Amén.